Un favor muy caro. La mala fortuna de los Kennedy. Advertencia. Obra audiovisual de ficción basada en entrevistas, así como hechos reales, artículos e información de dominio público. Algunos sucesos, personas y diálogos son simulación, por lo que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. ...16 de julio de 1999... 8:38 de la tarde, aeropuerto de Caldwell, condado de Essex. Se encontraba listo para despegar un Piper 32 Saratoga II, al mando a uno de los hombres más influyentes en la política estadounidense, John F. Kennedy Jr. Lo acompañaba su esposa Caroline Bessette Kennedy y su cuñada Lauren Bessette. Su destino era el aeropuerto Barnstable Municipal en Cape Cod, pero harían una pequeña escala en el aeropuerto de Martha's Vineyard. Sin embargo, una mala jugada del sentido de orientación del piloto cambió su destino irremediablemente, lo cual una vez más le daba credibilidad a la lamentable leyenda de su familia, la maldición de los Kennedy. Esta versión puede tomarla como un cuento de ciencia ficción, o puede tomarla como una realidad plausible, o tomarlo y dejarlo ahí en alguna zona de su memoria, para que los diferentes acontecimientos a lo largo de la historia les den o les quiten la razón. Los detalles son importantes, así que acompáñenme en esta historia. 1 de la tarde, 9 horas antes del accidente. Finalizaba la semana aquel 16 de julio de 1999. Ya era viernes. John F. Kennedy Jr. era un personaje muy influyente en la política estadounidense gracias a su carisma, y también al cariño que le tenían a su padre, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, quien fue asesinado en 1963 al completar casi 3 años de su mandato cuando John, como solían llamarlo cariñosamente, apenas tenía 3 años. Este suceso conmocionó al mundo entero, y el gesto simbólico que hizo John despidiendo el féretro de su padre con un saludo militar se quedó en los corazones de miles de estadounidenses. El carismático John ese viernes ya estaba por salir de su oficina. Era la 1 de la tarde cuando lo llamó un empleado del aeropuerto donde guardaba su avión para confirmar si volaría ese fin de semana. John tenía previsto viajar el sábado, pero tomó la decisión de volar ese viernes en la tarde. Así que le avisó a su empleado que llegaría sobre las 5:30 aproximadamente al aeropuerto. 6 de la tarde, 3 horas y 41 minutos antes del accidente. Siguiendo las instrucciones de John, el empleado preparó el Piper 32 para volar esa tarde. El avión fue remolcado fuera del hangar y se le realizó el repostaje de combustible correspondiente. Al mismo tiempo, John consultaba las condiciones meteorológicas y preparaba la ruta de su vuelo. Llamó a su cuñada, quien le había pedido el favor de llevarla, y procedieron al aeropuerto. Su esposa Caroline llegaría más tarde. 8 de la tarde, 1 hora y 41 minutos antes del accidente. John F. Kennedy Jr., ya en el aeropuerto, realizaba las últimas inspecciones técnicas a su avión mientras llegaba su esposa. Aunque con algo de dificultad, pues andaba en muletas debido a que días anteriores se había roto el tobillo. La intención del viaje era volar en condiciones visuales por línea de costa hasta el aeropuerto Barnstable Municipal en Cape Cod con el fin de asistir a la boda de una prima de John, Lauren, su cuñada. Aprovechando este vuelo, le pidió el favor a John de llevarla y dejarla en un aeropuerto cercano al condominio de los Kennedy. Este favor modificó la ruta de vuelo, adicionando una pequeña escala en el aeropuerto de Martha's Vineyard para dejarla. Así que, de acuerdo a la planificación de John, su intención seguía siendo volar por toda la línea de costa, y unas 50 millas antes del aeropuerto donde dejaría a su cuñada, viraría a la derecha y sobrevolaría el océano para hacer la pequeña escala y posterior volar a su destino. Casi media hora después, Caroline por fin llegaba al aeropuerto y con todo listo, abordó el Piper Saratoga.
John realizó la puesta en marcha y alrededor de las 8:34 de la tarde, pero sin registrar plan de vuelo, contactó al controlador de superficie indicándole que estaba listo para rodar y proceder posterior a su despegue con rumbo noreste. El controlador de tierra rápidamente tomó nota de los datos del avión, la hora de puesta en marcha y rodaje, y le ordenó al piloto, debido al viento, proceder hasta la pista 22 para su despegue, instrucción que John siguió sin dificultad. El procedimiento de rodaje hasta la pista 22 tan solo duró 4 minutos. En posición y listo, el controlador de torre en esta ocasión le autorizó el despegue a John sobre las 8:38 de la tarde. Segundos después de esta autorización de despegue, y al no conocer las intenciones de vuelo del Saratoga, el ATC le preguntó a John si se dirigía a Teterboro. Kennedy le respondió que en realidad se dirigía mucho más al norte. Así que para organizar el tránsito, el controlador le ordenó a John posterior a su despegue, virar a la derecha y utilizar el tramo a favor del viento derecho de la pista 22 para abandonar el espacio aéreo controlado de Caldwell. John colaciona la instrucción y realiza el procedimiento de despegue. Después de esta comunicación, no se registran más comunicaciones entre el piloto y el ATC. Carolyn y Lauren observan por sus ventanillas cómo poco a poco van ganando velocidad y empiezan a ascender lentamente. Los esperan aproximadamente 90 minutos de vuelo, así que se relajan observando el hermoso atardecer. John se mantiene por debajo de los 1500 pies y fija un rumbo de 55 grados para no interferir con el congestionado espacio aéreo de Teterboro y La Guardia. Tan pronto sobrevuela el río Hudson, hace un viraje hacia el este y fija un rumbo de 100 grados. Ya en esta posición, puede continuar su ascenso para su nivel final de crucero de 5500 pies. A John desde niño le apasionaban los aviones, así que en 1982, cuando cumplió 22 años, recibió sus primeras clases de vuelo, aunque no realizó el curso de piloto oficialmente. Su pasatiempo de vez en cuando durante los fines de semana era ir a volar para ir desarrollando las habilidades necesarias de un piloto. Así pasaron 6 años, y John ya tenía un conocimiento general sobre aviación. En 1988, a sus 28 años, John se alejó de la aviación y se ocupó de sus proyectos personales, pero su amor por la aviación seguía intacto. Así que 11 años después, en diciembre de 1997, cuando John tenía 37 años, inició el curso para piloto privado y compró su primer avión, un Cessna Skyline 182, fabricado en 1977 bajo la matrícula November 529 Juliet Kilo. El 29 JK era en honor a la fecha de cumpleaños de su padre, el presidente Kennedy, el 29 de mayo. 5 meses después, en abril de 1998, John ya había acumulado 179 horas de vuelo en este avión, de las cuales 65 las voló de manera autónoma, por lo que optó por vender su Cessna, que ya completaba 20 años de antigüedad, y cambiarlo por un avión más nuevo y moderno. Es así que compra el Piper 32 Saratoga II, un avión un poco más complejo de volar, pero mucho más elegante y sofisticado. En este avión, John a la fecha completa 36 horas de vuelo, de las cuales 3 horas las ha volado sin instructor a bordo, y de estas 3, solo ha volado 28 minutos en vuelo nocturno. 9:11 de la noche, 30 minutos antes del accidente. Las condiciones meteorológicas se deterioran, la visibilidad se reduce por neblina, la nubosidad se incrementa, y a John se le dificulta mantener una referencia visual con el terreno. Para este momento sobrevuelan la costa de Rhode Island Sound y debe iniciar un leve viraje a la derecha sobrevolando el océano para volar directo al aeropuerto de Martha's Vineyard. Al alejarse de la costa, la escasa referencia visual que podía obtener de las luces de las ciudades se va perdiendo y solo la oscuridad es la guía de su rumbo. En este momento, John solo cuenta con los instrumentos de su avión para orientarse. Al no tener ninguna referencia visual con el terreno,
John debe empezar a volar su avión en condiciones de vuelo IFR. Para ello debe guiarse con los instrumentos de a bordo para poder volar en la dirección correcta. Pero hay un muy serio problema. De las 36 horas que tiene de experiencia John en este avión, solo 3 las ha volado solo. Y las diferentes tareas que debe realizar simultáneamente para mantener la altitud y la dirección correcta se le dificultan. John solo estaba calificado para volar en condiciones de vuelo visuales. Y aunque actualmente se encontraba desarrollando el curso de vuelo por instrumentos, apenas completaba 12 de 25 lecciones totales, por lo que no contaba con la capacitación adecuada para volar con estas reglas de vuelo, y mucho menos volar de noche. Así que el avión inició un viraje hacia la derecha de manera inadvertida y empezó a descender sin que John se percatara. La increíble reducción de visibilidad, y sumado a eso la oscuridad total sin ninguna referencia visual sobre el océano que le permitiera a John con su muy poca experiencia orientarse, le causaron una apreciación incorrecta de la posición, movimiento u orientación de su aeronave y de él mismo. En otras palabras, se encontraba en un estado de desorientación espacial, por lo que no le era posible mantener el control de su avión. Eventualmente, el Saratoga continuó descendiendo y virando hacia la derecha hasta invertirse por completo. Finalmente, sobre las 9:41 de la noche, el avión impacta sobre el océano a más de 400 km por hora, causando lesiones mortales inmediatas a John, su esposa y su cuñada. Una hora más tarde se activaron los diferentes mecanismos de búsqueda y rescate. John el día del accidente no registró un plan de vuelo que le permitiera a estos organismos de salvamento conocer la ruta que preveía volar, ni el aeropuerto de destino ni alternativa. Y la investigación del caso sin estos datos fue extremadamente compleja. La desorientación espacial es un tema complejo en la aviación. Para ello, el invitado especial es David Bernal. Él es psicólogo aeronáutico, controlador de tránsito aéreo de uno de los aeropuertos más importantes de Colombia y fundador y director ejecutivo de servicios de aprendizaje aeronáutico. Más del 90% de los pilotos en alguna oportunidad han experimentado una desorientación, bien sea por iluminación o condiciones meteorológicas. De esto ya hablan varios estudios y resulta algo muy probable que un ser humano sufra de una desorientación, dado que por su naturaleza misma es terrestre y exponerlo a un medio diferente altera todo su sistema sensorial. Todos los estímulos que allá arriba puede recibir un ser humano pues difieren en magnitud, dirección y frecuencia. Justamente esto es lo que hace indispensable que las tripulaciones de vuelo reciban un adecuado entrenamiento que vincule el autoconocimiento. No solo conocer la psique humana, que es el conjunto de todas estas capacidades humanas de un individuo que abarcan los procesos conscientes e inconscientes, sino también la fisiología básica de los órganos, del equilibrio, las manifestaciones de las ilusiones sensoriales y bueno, todos estos aspectos en un contexto operacional, claro está. Y en los entrenamientos debe hacerse también mediante demostraciones prácticas, ¿no? Entonces enseñar al tripulante cómo los órganos de los sentidos no siempre van a ser fiables en condiciones de vuelo. Cuando hablamos de desorientación espacial, pues casi siempre se habla de dos tipos. El primero es cuando hay algo así como una negación, ¿no? Se caracteriza porque el piloto pues no reconoce el hecho de que está desorientado y supone, por tanto, un peligro muy serio para la seguridad operacional, para la seguridad de la aeronave, ya que esto pues puede pasar a otros contextos, otros entornos donde se ponga en riesgo toda la operación aérea, y naturalmente esto es lo que está logrando es que el piloto pues en medio de esa negación de aceptación de que ha perdido la percepción y es algo que está viviendo es erróneo a su realidad de vuelo. La segunda es cuando el piloto experimenta algo que es muy serio, es un conflicto entre los sentidos que le indican una
información y los instrumentos de la aeronave, pues frecuentemente ese conflicto se resuelve y raramente conduce a un serio incidente. También se habla ya de un tercer tipo que pues resulta ser algo incapacitante, ¿no? Donde ya la persona ha perdido de manera total el control de la aeronave. Entonces básicamente la que tiene que ver con la desorientación espacial pues involucra todo el sistema sensorial y es muy importante dentro de el entrenamiento y la capacitación que se da a las tripulaciones de vuelo que tengan ese autoconocimiento para que se gestionen a sí mismos y puedan dar mejores resultados y hacer un gran aporte a la seguridad operacional. La noticia de la desaparición de John F. Kennedy Jr. junto con su esposa y su cuñada estremeció a los Estados Unidos, y solo hasta 4 días después del accidente los restos del avión, junto con sus cuerpos, fueron hallados en medio del océano a unas 30 millas de Martha's Vineyard. La mala meteorología, una noche sin luna, una muy poca experiencia en este avión y el favor que le había pedido su cuñada fueron los ingredientes perfectos para ocasionar este desenlace fatal. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito Díaz.